Visítanos en farmaciamapuche.cl. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto volver a saludarles en esta nueva edición de Historia Patrimonio Viviente aquí en Canal 9 Biobío Televisión. Desde este camino, esta ruta que une Rere con Yumbel, desde este lugar, el Parque Cerro La Virgen, queremos, presentarles este nuevo programa de Yumbel, esta comuna que se encuentra entre la capital de la provincia de Biobío, Los Ángeles, y la capital de la provincia de Concepción y de la región del Biobío, la ciudad de Concepción, un lugar estratégico para los españoles en tiempos de la colonia y que, hay parte de la historia de Chile que se vivió justamente acá, una batalla de la cual también estaremos contando en esta nueva edición. ¿Qué pasa también con su santuario, San Sebastián? Parte importante de la historia, de la identidad, del patrimonio de esta comuna. De esto y mucho más queremos contarle en esta nueva edición de Historia Patrimonio Viviente. Yumbel se origina o nace a partir del contexto del proceso de colonización de esta zona a fines del siglo XVI. Yumbel fue parte del conjunto genérico que se denominó Plazas de la Frontera, que es cuando los españoles estaban colonizando esta área. Establecieron una línea de fuertes de mar a cordillera, desde el fuerte de Colcura hasta el fuerte de Tucapel. Y uno de esos fuertes fue el fuerte San Felipe II de Austria, que se estableció aquí como una atalaya en el Cerro Centinela, que es la parte sur del pueblo, digamos. Los españoles empezaron a establecer en la zona, a colonizar el territorio, y hubo un periodo entre 1585 a 1668 en que Yumbel sufrió la fundación, destrucción y refundación de 7 fuertes, ¿ya? De hecho, en esa época los españoles se agrupaban en lo que se llamaban tercios, que los tercios eran una especie de regimientos móviles que debido a la inestabilidad y al avatar del conflicto en ese entonces, se movían de lugar. Y hubo una época a mediados del siglo XVII, 1620 y algo, que lo trasladaron a Tolpan, cerca de Renaico. Y años después vieron que la necesidad de volver el tercio de Yumbel a Yumbel. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los primeros fuertes eran fuertes más precarios, hechos de techos de paja, de madera, que los nativos en resistencia los destruían fácilmente. Hasta que el último fuerte, digamos, el séptimo, denominado San Carlos de Austria, se construyó a los pies del Cerro Centinela. Y ese duró hasta entrada el siglo XIX. Fue el fuerte, digamos, que más duró construido y sirvió incluso para las campañas revolucionarias de la independencia, de la guerra a muerte, hasta que un terremoto en 1835 destruyó gran parte de ese fuerte. Desde lo literario destaca la obra Cautiverio Feliz en la época colonial, una de las más leídas luego de la Araucana. Pero, sin lugar a dudas, el terremoto de 1835, similar al de 2010 en la zona, marcó un antes y un después para Yumbel. Yumbel también fue parte de la actividad social mapuche. En esta zona se desarrollaron varios parlamentos, siendo el más importante el de 1825, que celebró la República Independiente ya de Chile, donde destacaba el cacique Mariluán, reuniones y temáticas que toman fuerza justo en este momento en nuestro país. Yumbel también ha tenido eventos o hechos relevantes dentro de la historia nacional, tales como la batalla de las Cangrejeras, el 15 de mayo de 1629, que ese hecho es fundamental, puesto que el cacique Lientur toman cautivo a Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán,
que ese era un español hijo del jefe del fuerte en ese entonces. Francisco Núñez lo toma en cautivo y un toqui de la zona cerca de Angol, al sur del Biobío, lo toma cautivo por 8 meses y él escribe un diario y después se publica con el título de El cautiverio feliz. Acá en la zona de Yumbel, en el Salto en Laja, pero especialmente en el llano de Tapihue. Que Tapihue es una explanada que está al norte de un estero que se llama Tapihue, camino a los Saltos del Laja, camino a Los Ángeles. Y durante la colonia se celebraron varios parlamentos, pero el más importante fue el de 1825, que celebró la República ya independiente de Chile, con el cacique Mariluán era el que representaba todas las parcialidades indígenas. Pero ese parlamento en sí, el tratado que resultó de ese parlamento, el que ha estado más en boga actualmente, porque en ese tratado uno de los puntos es que reconoce la autonomía del pueblo mapuche al sur del Biobío. A partir de ese terremoto, el pueblo, que era la zona donde estaba el fuerte, digamos, prácticamente quedó arruinado. Y el pueblo deciden refundar Yumbel a partir de ese terremoto, y en el sitio que estamos actualmente es parte del nuevo pueblo, digamos, que comenzó un proceso de construcción a partir de 1836, y nosotros vimos que como que ese proceso de reconstrucción del pueblo finalizaba o se simbolizaba el término en cierta forma con la construcción del templo parroquial, que el templo parroquial o el santuario San Sebastián de Yumbel en ese entonces se comenzó a construir en 1856 y terminándolo en 1859. Desde la época de la conquista, ¿cierto? Yumbel era como el lugar de pasada de los españoles, tanto hacia el sur como hacia la zona de Concepción, por la vía en este caso, Hualqui, Quilacoya, ¿verdad? La otra era por el norte, vadeando o bordeando, en este caso, el río Andalián. Cada habitante de Yumbel tiene su historia, pero con un arraigo especial por este santo, San Sebastián. Un sentimiento de pertenencia, de identidad, se ven reflejados desde lo social y económico. Casi todo nace desde esta iglesia, desde este santo, que llegó a esta comuna de una manera muy particular y cuyos vecinos de ese entonces defendieron literalmente a muerte por mantenerlo acá. Que Yumbel tiene una mezcla de importancia histórica y también, por supuesto, la importancia religiosa con San Sebastián, que ya con el tiempo se transformó en una peregrinación muy, muy masiva. San Sebastián, en este caso, es lo más importante que tiene Yumbel. Pero decíamos que es importante a partir del año 1663, cuando el santo llega, o cuando los soldados españoles, ¿cierto?, lo traen desde Chillán, desde donde tuvieron que arrancar por una sublevación mapuche, y lo dejaron escondido en una zona cercana a Yumbel. Entonces, en el año 1663 lo encontraron, y quienes lo encontraron lo llevaron, ¿cierto?, a la capilla que existía acá en la zona amurallada, en la zona de Fuerte, ¿cierto?, que es la parte sur de Yumbel, la parte antigua de Yumbel. Ahí existía una capilla. Entonces, desde esa fecha, digamos, San Sebastián ya se encontró acá. La profanación que sufrió en 1878, que nosotros vimos que a raíz de la conmoción que causó esa profanación, más la construcción del tramo del ferrocarril entre Chillán y Talcahuano, en la década de 1870 como que aumentó explosivamente la masividad de la fiesta. San Sebastián llega aquí en el contexto de una rebelión indígena en Chillán, que los toquis mapuches que lideraron esa rebelión, paradojalmente eran de acá, de esta zona, eran de Tomeco, el toqui Butapichón y Lebu Pillán. ¿Qué es lo que pasó? Que San Sebastián llega a Chillán en 1580, cuando se funda Chillán, esa imagen la trae un soldado
Y en 1655, cuando queman Chillán, los soldados escaparon con la imagen, la llevaban hacia Concepción, pero por el paso de acá decidieron enterrarla cerca del río Claro, acá, cerca del fuerte. Y la imagen quedó 8 años enterrada hasta que la pillaron nuevamente en 1663. Los chillanejos alegaron que les pertenecía a ellos, hubo un juicio y según la tradición Chillán ganó el juicio y al momento de querer llevarse la imagen, la yunta de bueyes que transportaba la imagen no se movió. Y bastó que un niño tomara la imagen y la llevara al altar de la capilla y comenzara la historia de San Sebastián con Yumbel. La primera misa fue el 20 de enero de 1663, de aproximadamente 200 feligreses que eran los soldados del fuerte con sus familias, principalmente. Y a partir de ahí empieza una devoción popular, especialmente campesina, porque esto es religiosidad popular. Entonces, desde 1663 empieza de cierta forma, lentamente a institucionalizarse la festividad. Sus peregrinaciones se podría decir que empezaron por ahí por el 1770 y tanto, que es cuando ya lo asignan como patrono de Yumbel. Digamos que a todo esto hubo una disputa eclesial ahí con Chillán, que reclamaban el santo y que al final se quedó acá en Yumbel. Una verdadera fiesta se vive acá para celebrar a San Sebastián. Personas de todo Chile llegan hasta aquí para pedirle al santo y pagar sus mandas. Celebración que se realiza 2 veces al año, cada 20 de enero y 20 de marzo. Según los católicos es un santo muy milagroso, ¿verdad? Es un santo que intercede entre las personas, ¿verdad? Y la llegada hacia Dios, ¿verdad? Y ellos logran mucho de sus peticiones a través o por la intercesión del santo. Entonces, por eso es que lo vienen a ver, vienen a dejarle, qué sé yo, mandas, le vienen a prender velas, le vienen a rezar, en fin. Y es un santo, dicen ellos, muy, muy milagroso, siempre les cumple. Y así como cumplidor también dicen que es muy cobrador. Bueno, hoy junto a Helmut y también con Higinio, quienes son personajes, por supuesto, importantes, reconocidos acá en la comuna de Yumbel, pues han hecho diferentes investigaciones acerca de la comuna, saben mucho, por supuesto, de la historia de Yumbel. Conocimos un poquito más acerca de la importancia que tiene este santuario, el de San Sebastián, que cada 20 de enero y 20 de marzo recibe a miles de personas que llegan aquí para hacer sus mandas, para pedir, por supuesto, por algo. Un lugar muy, pero muy importante para yumbelinos, pero también para quienes vienen desde otras regiones de nuestro país. Pero no solo este lugar y San Sebastián son importantes, también, por supuesto, la historia de Chile, que también se vivió acá en la comuna de Yumbel. Y recordemos que además este santo, el de San Sebastián, el que está en la iglesia a fines del siglo XIX, fue robado por gente que no creía justamente en la iglesia católica y en los santos, pero la gente que vivía acá lo recuperó y realizó una procesión justamente para poder traerlo de vuelta. Y prácticamente desde aquel día, a fines del siglo XIX, ya el santo de San Sebastián es un personaje importante en la historia. Canal 9, Bio Bio Televisión. Porque hoy más que nunca necesitas comprar seguro, te invitamos a conocer CompraWeb, el catálogo online de ofertas y promociones que estabas esperando. Ingresa a compraweb.cl, busca lo que necesitas y decides siempre informado, pagando hasta en 12 meses, precio contado y con despacho a todo Chile. No dejes pasar las oportunidades online en CompraWeb con un solo clic. Visita compraweb.cl, la tienda online donde ahorras comprando.
En Centro Natural Vida Salud encontrarás una gran variedad de productos naturales de gran calidad para disfrutar de todos los beneficios de una vida saludable. Medicina natural, hierbas medicinales, jarabes, cosmética natural, aromaterapia, alimentación orgánica, sin gluten y superalimentos. Encuéntranos en Colo Colo 474 y en Galería San Nicolás, O'Higgins 882, local 23, www.centronaturalvidasalud.cl. Muy bien, estamos de regreso, seguimos acá en Patrimonio Historia Viviente por las pantallas de Canal 9 en Biobío Televisión. Hay diferentes historias acá en la comuna de Yumbel y una de ellas es la que queremos contarles justamente a continuación en la voz de Higinio y también de Helmut, y que tiene que ver con el sector de la Guada, un campo que se creía era fértil, pero que tras la venta de este terreno, quien lo compró pudo hacer de todo en este lugar. ¿De quién se trata? Se lo contamos en este siguiente bloque aquí en Patrimonio Historia Viviente. Y acá durante el siglo XIX, principios del XX, llegaron inmigrantes, especialmente alemanes, y trabajaron especialmente, uno de los casos en la familia Pufe en el sector de la Guada. La Guada fue un fundo productivo que un alemán, que era un técnico agrícola, llegó, y esa zona, río abajo de los Saltos del Laja, era una zona improductiva de suelos infértiles, que incluso le llamaban las tierras del diablo porque no eran arenales cercanos al Salto del Laja. Y él, con unas técnicas que trajo de allá, digamos, sembró pasto y pudo desarrollar un suelo productivo que a principios del siglo XX, 1930, incluso le hacían reportajes a ese fundo como modelo de producción agroindustrial. La Guada en su minuto fue un polo de desarrollo pero extraordinario, ¿verdad? Incluso a través de la familia Pufe. Ellos conformaron prácticamente una ciudad ahí, con cine, con una central eléctrica propia y una empresa o industria propia que tenían, ¿cierto?, fundamentalmente ligada a los lácteos y también un poco ligada, en este caso, a la parte forestal, ¿ya? Y de eso desapareció totalmente después cuando llegó el periodo de la reforma agraria y todo eso, y desaparecieron esos fondos. Ahí se desarrollaba queso, jarabe de frambuesa, bueno, todo lo que tiene que ver con chacra, con crianza de animales, la parte forestal igual. Mi abuela me contaba que era como ir a un pueblito alemán, decía que era todo muy ordenado, incluso tenían hasta cine, organizaban olimpiadas dentro de los fundos, como unos juegos, y toda su producción salía por la estación de Yumbel, que la estación es un poblado que está a 6 kilómetros al sur, cruzando el río Claro, y que tuvo una época de esplendor maravillosa, incluso después del terremoto de Chillán del 39, todos los servicios públicos y la infraestructura pública la trasladaron allá, debido a que como era el ferrocarril y todo el tema de transporte y de comunicación se hacía por vía férrea. La autoridad de la época decidieron llevar el hospital, la cárcel, el correo hacia ese pueblo. Al igual como ocurre en otras comunas o localidades cercanas, como Hualqui o Rere, la mayoría de los jóvenes debe irse para continuar sus estudios. Los más grandes para buscar mejores oportunidades laborales. Los mayores se fueron, pero volvieron y optaron por quedarse acá. Mayormente son familias que llevan muchas generaciones acá, muchas generaciones. Bueno, acá no hay... el desarrollo económico local tiene que ver más bien con economía familiar campesina, desde un punto de vista agroecológico. Acá no hay industria, no hay desarrollo industrial
o agroindustrial que demanda una mano de obra, una gran mano de obra. Acá generalmente la gente que se queda trabajando en pequeños negocios familiares o emprendimientos locales, pero acá no hay algo que como que permita que los yumbelinos que quieran hacer vida, digamos, pueda. Generalmente la gente que se va a estudiar afuera y va a las grandes ciudades a buscar trabajo. Yumbel es una ciudad muy, muy tranquila. Yo he vivido toda mi vida acá, una vida muy pueblerina, muy de piel, por así decirlo, ¿verdad? Donde hasta hace algunos años nos conocíamos todos. Ya con el paso del tiempo, el aumento de la población, ¿cierto? Se ha ido diferenciando un poco esta situación, pero en realidad es un lugar muy tranquilo para vivir. Muchos de los jóvenes emigran y salen a trabajar afuera, en diferentes lugares, y después regresan, pero sus ancestros quedan acá. Entonces podríamos decir que la población está de la media hacia arriba, o sea, personas ya de segunda edad, incluso de tercera edad y de cuarta edad también, ¿verdad? Y en un comienzo fue la agricultura de subsistencia, fundamentalmente. No es una agricultura en gran medida. En este momento, por ejemplo, hay algunos polos de desarrollo de agricultura o silvagricultura, como el caso del Fondo San Cristóbal, por ejemplo, donde cultivan berries y todo eso, y dan trabajo temporero a las familias. No hay otros puntos importantes. Si usted me pregunta por el futuro de Yumbel, yo lo veo siempre arraigado o en este caso un poco relacionado con el turismo en general, ya sea el turismo religioso, el turismo histórico y también lo que tiene que ver con costumbres y tradiciones. O sea, por ahí va el polo de desarrollo de Yumbel. Aquí no es una zona de industria, ni mucho menos, sino que va fundamentalmente por la parte de turismo. Yumbel, desde un punto de vista histórico o religioso o patrimonial, tiene un gran potencial turístico. Debido a que aquí acá no hay que desarrollar grandes motivaciones para que la gente se motive a venir, debido a que la gente per se, Yumbel todo el año recibe peregrinos visitantes. Así que acá no se ha dado como el trabajo de desarrollar un plan de desarrollo turístico que permita, entre comillas, atrapar a toda esa gran masa de visitantes que nos visita todo el año. Lo que debiera hacerse es desarrollar una serie de productos, de oferta turística, que no solamente tenga que ver con el turismo religioso, sino que acá también está el tema patrimonial, con Rere, la localidad de Río Claro igual. Está el enoturismo, que acá igual hay pequeños productores que se están atreviendo a cosechar sus vinos, a embotellarlos, a exportarlo, y todo eso también puede ir acompañado de un desarrollo enoturístico. Bien, y así conocimos entonces algunas historias más de Yumbel, una comuna, como ya se dieron cuenta, con mucha tradición, con mucha historia, una comuna que está muy ligada también a lo religioso, pero también que quiere convertirse en un centro de atracción, especialmente desde el turismo religioso y también el turismo histórico. Dos sueños que tienen la gente que vive acá en la comuna de Yumbel. De esta forma cerramos este nuevo capítulo, este nuevo programa de Patrimonio Historia Viviente. Por supuesto, todavía nos queda más en esta nueva temporada. Que esté muy bien, muchas gracias, que tenga una muy buena jornada.